y no nos permite hacer un buen estudio. Los equipos no están para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer a esa parte completa, a esa unidad, a ese grande complejo? Tenemos que desarmarlo, partirlo, ¿no es cierto? Pedazos. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir en esos pedazos. Luego, cada pedazo, todos los pedazos, reconocerlos y después armar este rompecabezas. ¿Sí me explico? Para llegar a saber de qué está hecho eso. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Sí, no? Muy bien, entonces, de eso va a tratar el curso. Ya llevaron un curso ustedes de secuenciación. Creo que hay muchas cosas que las van a asimilar rápido, las van a refrescar lo que ya les hablaron. Entonces, vamos a hablar después de rompecabezas. Y primero, pues, definiendo, diciendo a ver qué cosa es la secuenciación. La secuenciación no es más que, no podemos decir secuenciamiento, porque otros escriben secuenciamiento. ¿Por qué? Porque si vamos al diccionario, la palabra secuenciamiento no existe en el diccionario de la lengua española. Por lo tanto, no podemos hablar así. Y si escuchamos a otros, decimos, pues ahí nomás, yo hablo mejor los términos más apropiados. Secuenciación ya de... ¿Qué significa o cuál es el fin de la secuenciación? Es determinar el número y el orden de los nucleótidos que componen una molécula de ADN, sea pequeña o sea grande. Es decir, cuántos pares de bases hay y cómo se organiza, o sea, qué tiene, adenina, timina, ¿no? Va buscando el orden. Entonces, a eso se refiere el número y el orden de que tienen esos nucleótidos. Puede ser desde, como le digo, desde pequeña molécula, 100, 200 pares de bases, hasta millones de pares de bases. ¿Sí? Seguimos. Adelante. Bueno, aplicaciones que tiene la secuenciación. Con eso podemos detectar mutaciones, cambios que puede tener el genoma, estudiando también el genoma completo, de hecho, primero saliendo del genoma completo. Estudiar, por ejemplo, cuestiones del ADN de especies que están en extinción, algunas que ya se perdieron, de fósiles, diagnóstico de enfermedades, cuando queremos estudiar las enfermedades, también el cáncer, temas virales y demás, ¿no? que puede servir hoy en día. Además de estudiar especies, cruzas de especies, puede hacerse con el tema de la secuenciación, ¿no? Entonces es otro capítulo. El capítulo anterior, aparte de la secuenciación de que hemos hablado en los capítulos anteriores, de PCR, ¿sí? La amplificación. Ahora vamos a hablar de la secuenciación. También tenemos que hoy en día se puede estudiar los genomas completos, por ejemplo, el ser humano, y de otros organismos, cualquiera sea. Yo les comento cuando empecé a estudiar la maestría, yo empecé a estudiar la maestría en 2003, repito, chico, la maestría cuesta, ya lo vieron, equipos que cuestan, los flow cells, ¿no? Las celdas cuestan 5.000 soles, 6.000 soles, las más pequeñas. Entonces, para hacer práctica hay que tirar buen dinero, ¿no? Entonces, les decía, pues, duraba una semana, ¿no? Ahora tenemos ya de 1 hora, 2 horas. Lo único que hacemos es que sacamos el ADN y a veces no necesitamos tener el secuenciador, sino que lo mandan a empresas que te dan servicio. Es decir, lo mandas el ADN y esas empresas, como tienen máquinas grandes, así, poderosas, en Estados Unidos, tú mandas tu ADN y ellos lo corren allá en sus equipos. Y lo único que te mandan es puras letras, A, C, T, G, ¿no? Todo el código, donde tú solamente te dedicas a procesar, a hacer bioinformática, nada más. Y de ahí sale tu paper, tus trabajos que tienes que hacer, tus investigaciones. Entonces, a ese nivel se estamos viendo ahora. Más tranquilo es tener equipos. Como tienen, por ejemplo, acá este laboratorio de biología, pues tiene 2, 3 equipos de secuenciación. Nosotros estamos en un proyecto donde vamos a comprar un mismo, ¿no? Entonces, se puede dar, además de estudiar biosistemas y la biotecnología. Todo lo que queremos estudiar biotecnología, también podemos entrar a ese nivel, a trabajar con secuenciación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver. Si hablamos de secuenciación, vamos a hablar de los genomas, ¿no? Porque tenemos que introducirnos a los genomas. Hasta ahora,
los genomas secuenciados, ¿sí? Los genomas secuenciados, por ejemplo, si partimos de los primeros genomas estudiados, tenemos en el 98, tenemos a C. elegans, que fue secuenciado, el primer genoma, de un nemátodo en 2000 para el ser humano, para en fecha también cerca de los 2000 también tuvieron Arabidopsis, la planta, la mosca, Drosophila, y hacia el 2002 el vector de la malaria, el Anopheles familiaris. Entonces miren, esos son los primeros genomas secuenciados, miren las fechas, estamos hablando de muchos años ya, y miren hasta el 2020 cómo ha progresado esas investigaciones de secuenciación. Dominan los peces óseos, tenemos anfibios, peces cartilaginosos, mamíferos, estos son como reptiles, aves, cocodrilos, tortugas, miren. Y esa es la curva ascendente, miren, completa hasta el año 2020. Eso está hasta el 2020. Como por grupos, hay que abrir a alguien, está afuera, me parece. Podrían darle la oportunidad. ¿Quién es? Estamos en 2025, o sea, ya estamos atrasados un poco. Pero bueno, es una estadística. Ahora, al 2021, a nivel de genomas bacterianos, de bacterias, hay más de 370.000 genomas depositados en el NCBI y otras bases de datos sobre bacterias en general. En la cantidad. Y eso es lo que hoy en día estamos trabajando, ¿se acuerdan? Para hacer el PCR inclínico, todo eso, podemos explorar más acá todavía. Yo les he dado una cosa muy pequeña, pero que se puede darse a otras bases de datos, a gente que se dedica a estos temas, ¿no? Entonces, es importante también que se conozca la cantidad de información que hay, todo en base de datos, ¿no? Que podemos, ¿cuáles son las tres principales bases de datos que tenemos? NCBI, ¿cuál más? No, PubMed, todo es NCBI. ¿Cuál es? A ver, Fabio, ¿tú crees que le diga? De las tres bases de datos. Las tres bases de datos importantes. Una que era de Japón, era de Japón, muy bien. No me acuerdo cuáles eran sus iniciales, pero era la de Japón, otra que era de la Unión Europea y de la Unión Europea y la de Estados Unidos. Exacto. Muy bien, Fabio, tienes 005. Entonces, claro que sí, son tres. La japonesa, la europea, la EMBEL, que es European Informatics, ¿no? Algo así. Y el otro es la japonesa, ¿no? La del país de Japón. Sin embargo, ahí no contamos con otras bases de datos, que esas son ya más especializadas y están en otros idiomas. La base de Japón, la base de China. ¿Usted cree que China no investiga en el tema de genomas? Esos se producen en masa, eso no son uno por uno, eso te agarran en miles. O sea, nadie habla de las bases de datos chinas, que estén en otro idioma. Nadie habla. ¿Quién es? Profesor, buenas, ¿puedo pasar? Chinas, las rusas, a ver, nombrar la base de datos rusas. Claro. Tienen que haber, y los rusos tienen con potencias también. Tienen que haber, ¿no? Corea del y Norte. otro que hoy en día también está de moda, los iraníes, Irán, ¿ya? También deben tener base de datos. Irán también está fuerte en investigaciones. Dime. Claro, y también no están con Microsoft, no están con la Honorio. ¿Qué pasa? Es que ha venido todo sello. Tranquilo, Honorio. Entonces, ahí están las generaciones. De eso vamos a hablar en toda la clase. Partimos de varias generaciones. Hoy en día estamos de la tercera a la cuarta generación de sistemas de secuenciación, de tecnología de secuenciación. La primera generación, que es la antigua, la más antiquísima, aquí estamos hablando de las secuenciaciones de Sanger, de Christian Sanger, Max and Gilbert, que son tecnologías primitivas. Acá están algunos de los equipos que tienen, que dice, marcando el inicio de la era genómica. O sea, ellos iniciaron esta línea. O sea, ahorita ya es un atraso tener algo de esto, pero en su tiempo fue ¿cierto? Es como nosotros, los celulares. ¿Cómo eran los celulares antes? ¿O cómo fue el sistema de telefonía anterior aquí? Era como tipo cuerno, eran unas cajazas que ahí se tenía que hablar. Ahora es algo portátil, que ya se tiene en la mano. Entonces,
es el inicio. Luego tenemos la segunda generación, que es obtener reads cortos, ¿no? Los famosos reads, ¿se acuerdan que hablamos de los reads cortos? O las lecturas cortas de manera eficiente. Acá están los sistemas Illumina, uTorrent, Solexa 464 de Roach. Entonces, eso de ahí es otra tecnología que también avanzó. Era mejor a la anterior. Sin embargo, ya no queda ahí. Se avanza a otro nivel, ¿correcto? Ya viene el aumento, el crecimiento de la secuenciación de reads largos, ¿no? De fragmentos largos. Tenemos PacBio, Nanopore, Illumina, Novasec. Entonces, es como se migra eso, pero todo por un desarrollo tecnológico. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con, el rector de la Universidad del TEC de Monterrey? ¿Han escuchado hablar del TEC de Monterrey? ¿Han escuchado hablar en México? El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey tiene sus oficinas en todos los países. Tú vas a Lima y hay una sede del TEC de Monterrey en Lima, en San Isidro. Yo he ido ahí y pues te da de buen nivel, y van a estudiar a México, regresan, y es una universidad top, es bastante cualificada esa universidad. ¿Qué les digo? En el TEC de Monterrey, el rector dijo, nosotros, nuestros estudiantes del TEC de Monterrey, están preparados para resolver problemas que no existen. Dijo, ¿ustedes aceptan eso? ¿Sí o no? Es al nivel que ellos investigan, que tienen que crear cosas nuevas que no existen. Porque si hacemos más de lo mismo, no tiene chiste, ¿cierto? Es por eso que avanza la tecnología y así se tiene que trabajar. Espero que esa filosofía entre a la escuela de biotecnología. Que creen problemas cuando no existen. No, perdón, resuelvan problemas. Hablando mal. Resuelvan problemas de los problemas que no existen. ¿Ya? Esos problemas que no existen ya hay que resolver. Entonces, jóvenes, es un avance tecnológico, filosófico, que tiene que ver con este desarrollo y hay que estar muy preparados también. No lo vamos a hacer con tanto sueño, hay que hacerlo con trabajo, con investigación, no nada más con puras ilusiones. Ahí está la primera generación. Estos viejitos son eminencias. Oiga, son eminencias, yo me sentaría a escucharlo porque ahí ya se lo vieron. Ahora han dejado discípulos, incluso hay sus nombres, han quedado ya grabados y hay institutos, por ejemplo. El Instituto Sanger, por ejemplo, en Inglaterra, hay Instituto Sanger. Entonces su nombre ya marcó, imagínate el Instituto Ángel Castro. No sé si me gusta entrar, pero yo paso. Entonces, pero de todas maneras, puede perpetuarse. ¿No? Entonces, ¿a qué conduce esto de la primera generación, de secuenciación de primera generación? Es que al inicio aparecieron estos señores en Estados Unidos. Los señores Alan Maxa y Walter Gilbert. No me acuerdo, uno es bioquímico, el otro es genetista. O sea, un bioquímico y un genetista. Ellos idearon una prueba llamada para poder hacer secuenciación vía rompimiento químico, o sea, una técnica química. ¿Sí? Pero siempre en la investigación, tú quieres investigar, ya te sale la competencia. En los negocios, ¿cómo es? Tú pones tu negocio de chifa, más allá vende otro chifa. No sé si han visto eso, no sé si les ha pasado. Si tú quieres vender algo, ya aparece otro vendiendo. Vendes tu jugo afuera, hay otro que también quiere vender jugo, ¿sí o no? Algo así. En la ciencia también son picones, no hay piconadas también. En Estados Unidos aparece esta tecnología y lo descubre y lo presenta. Pero ahí agarra y dice, oye, pero vamos a sacarle la competencia. Aparece el señor Frederick Sanger, ¿en dónde? En Inglaterra, en Reino Unido. Y él saca su tecnología enzimática de la terminación de cadena. Es decir, después de la químico viene lo enzimático, la otra tecnología. Por eso siempre están peleando Estados Unidos e Inglaterra. ¿Sí? Pasa también en los negocios, en nuestros productos. Por ejemplo, en el tema de negocios de belleza, que venden champú, crema, a una compañía mundial, una que conozcan ustedes. A ver, una compañía dueña así de productos así, de ese nivel. ¿Ah? Unic no.
Adobe. No, ese es el do es el nombre del producto. ¿Ah? Muy bien. En la compañía que inició y es fuerte el nivel de producto de belleza es P&G, que es Procter & Gamble, ¿no es cierto? El Procter & Gamble. Pero luego aparece su competencia, porque Procter & Gamble es USA, y aparecen los Union King, que aparecen. Aparecen. ¿Cuál es la compañía que le hace competencia? A Procter & Gamble, a P&G, que es de Inglaterra. Por eso que se pelean también, los médicos, todos se pelean. ¿Has escuchado hablar de la compañía Unilever? ¿Has escuchado o no? Hay la compañía Unilever y esa es la competencia al Procter & Gamble y se pelean mucho para el tema de negocio. Y pues ahí es dinero, están abogados, tanta gente que está metida ahí. Pues vamos a explicar estos temas de procesos técnicas, pero como de manera, vamos a decir, histórica, un poquito para ubicarnos que la hacemos. Estos señores, al inicio, ustedes han hecho la última generación, ya la tercera, ¿no? En la primera, ¿qué hacían estos señores? Ellos rompían el ADN, fragmentaban el ADN y lo marcaban con isótopos, con fósforo 32, lo marcaban. Era con radioisótopos. Marcaban con isótopos. Y por ejemplo, ponían, una secuencia como lo ven arriba, la secuencia madre, la secuencia molde, y luego lo fragmentaban de acuerdo a donde haya adenina, guanina, citosina, timina. Es decir, si yo cortaba en la C, por ejemplo, cortaba en la C, ¿qué me quedaba? Solo la G. ¿Sí o no? Arriba, ¿lo ven? Yo corto la C, ahí corto, y me queda la G pegada al fósforo. Por eso que teníamos este resto. ¿Sí o no? ¿Y qué más? Otra C, ¿dónde hay? Allá, ¿no? Al lado del A, ¿no? ¿Qué te quedaría? A sería acá. ¿Sí? Entonces, y así va cortando. Iba generando fragmentos. ¿Correcto? De acuerdo al punto de corte, donde decía, de acuerdo a la base, a la nucleótica. Entonces, luego eso de ahí lo corrían en electroforesis y podían separar los fragmentos. ¿Sí? De tal manera que después, con un programa, los primeros programas iban integrando todas las cadenas. Por ejemplo, acá era C, ¿qué más tenía? C, había otra T, una A, una C, así, ¿no? Y iban armando la cadena. O sea, iban reconstruyendo la cadena. ¿Sí? Entonces, esto de aquí sirvió para poder trabajar y poder hacer una primera etapa donde usaban los marcadores, ¿no? El fósforo 32. Había también azufre, lo hacían incluso, me parece, hasta con nitrógeno, me parece que también había que marcar. Pero básicamente, acá está el azufre, ¿no? El azufre, el fósforo, también en algunos momentos lo hicieron con nitrógeno marcado. Pero se trata de eso, de romper las moléculas y empezar a fragmentar, como el rompecabezas. ¿Recuerdan que les decía? Y lo iban revelando en un gel para poder verlo. Es que ellos, para poder diferenciar y para poder conocer cada uno, porque a veces de repente habían sitios muy repetitivos de adenina, guanina, y eso lo podían separar de esa manera del sistema, ¿no? Del núcleo. Entonces, una vez que estaba esto de la cuestión química, salió estos señores, un grupo de Frederick y Sanger, y ellos descubrieron al otro año, en el 77 o en esos mismos años, la tecnología que significaba la polimerización del ADN usando deoxinucleótidos. ¿Se acuerdan de la ¿cómo se llama esto? Cuando hacemos secuenciación, ¿qué van como insumos para hacer PCR? Para PCR, hablo de PCR todavía. Van primers, ¿qué más? ¿Qué más de los primers? ¿Qué más van? A ver, John. ¿Qué más van aparte de los primers?
la polimerasa, ¿cómo se llama? DNTP, correcto, bien Diego. Ahora, aquí van, adicional, van los DNTP, van en doble. DNTP, aparte de los DNTP, van los DNTP. ¿En qué consiste? ¿Cómo se diferencia? Aquí trabaja con no solo deoxi, que es los DNTP, sino son los dideoxi. ¿Ya? Los dideoxi. Ahorita lo voy a explicar en qué consiste. ¿Ya? Entonces se trabajan y se ven en electroforesis. ¿Ya? Esto es inicial, ¿eh? Es como aparece la secuenciación Sanger 1.0. Ahora está la tendencia, ¿no? 1.0, 2, 3, ¿no? Hacen así, ¿no? 3.0. Entonces, ¿qué hacían aquí? Colocaban el DNA molde, ¿no? Así como el anterior, el DNA molde, y luego empezaban a polimerizar. O sea, empezaba en el molde, empezaba a polimerizar, pero cada tubo se le agregaba todos los nucleótidos. ¿Cuáles serían todos los nucleótidos? ¿Cuáles serían todos los nucleótidos? Cada tubo, tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, correcto, 4 tubos. A cada tubo se le agregaba este ADN molde, ese ADN a esto, ese ADN al otro, al otro y al otro, a los 4 ADN, ¿no? Pero se le adicionaban los DNTPs, que son, ¿cuáles son? Los DNTPs, ¿cuáles son? Ahí no te dice la noticia. ¿Cuáles son los DNTPs? Sería D, ATP, D, CTP, D, GTP, D, TTP. Ya, serían los 4. Todas las bases, ¿correcto? Con los nucleótidos. Ahora, los 4 se le ponían los 4 y los 4. ¿Sí? Adicional, y como ya no tiene la PCR, sino para este procedimiento se le agregaba DATP, o sea, doble, no el DATP, sino el dideoxi adenosin trifosfato. A un tubo, al otro, DDGTP, al otro, a eso sí les agregaba diferenciado. 1, 2, 3 y 4, diferentes. Los dideoxi. De tal manera que ¿qué iba a hacer la polimerasa? No sé si lo tengo acá. ¿Qué iba a hacer la polimerasa? La polimerasa iba a elongar, así. ¿No han visto que la polimerasa va elongando? ¿No? Va aumentando la cadena. ¿Sí? Va aumentando la cadena con los enlaces fosfo y éster. Va poniendo acá. Pero para que ponga, ¿qué debe tener? El de acá, DNTP, debe tener OH. ¿Sí? Para que libere y pueda ir a actuar y poner el enlace fosfodiéster de la polimerasa. De tal manera que este DNTP entra y se genera esta cadena. Pero, si encuentra, ¿qué debe encontrar? DNTP, el de ahí, ¿qué va a pasar? Si encuentra esto, encuentra un H, no encuentra un OH. Por lo tanto, ¿se construye la cadena o no se construye la cadena? No se construye, porque no tiene el guión específico para poder hacer eso. Por lo tanto, la cadena ya no sigue elongando, se corta, se bloquea. ¿Sí? De tal manera que ahí se corta y todo lo que amplificó, eso es lo único que va a quedar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace todo. Y para eso está la cadena. Va cortando y va generando los fragmentos. Según, si encuentra un de A, lo bloquea en A y va generando estos fragmentos. En G, estos fragmentos. Si lo bloquea en C encuentra, genera estos fragmentos. Y así. De tal manera que esto se hace una lectura luego, ¿no? Puede trabajarse y puede generar las diferentes cadenas para poder armar todo lo que es la secuencia de nucleótidos. Imagínense, eso era Sanger también. Pero aquí, ¿qué hacían?
los DNTPs, ¿cómo estaban? Eran radiactivos. Se marcaban con qué? Con fósforo, ¿no? Con fósforo, con ¿cómo se llama esto? Con azufre. No quedaba ahí. Me decían, ¿y ahora qué seguir? ¿Qué hacer? Porque era con radiactivo. Ya, eso ya lo vimos, que por qué era. Entonces, miren cómo es el método Sánchez. Lo vamos a hacer más bonito para que lo puedan ver, ¿correcto? Entonces, tenemos la secuencia templete, arriba, la primera en 1, todo esto. Ahí está. Luego tenemos, le vamos a colocar, ¿qué cosa? El primer, el cebador. 5', 3'. Entonces, de aquí va a empezar, para allá, con la polimerasa. En el caso de Max and Gilbert, ¿cómo era la técnica? ¿Cómo era la técnica de Max and Gilbert? Era ruptura, nada más, ruptura física, y de ahí nomás se le ponía nada más, y empezaba a hacer. Aquí no, acá hay la polimerasa la que trabaja. Entonces, miren, ¿qué hacía ahí? Así como les dije en la anterior, se le ponía todos los DNTPs, y se le ponía DDATP, DDGTP, DDCTP y DDTP. ¿Se acuerdan? Como el anterior. Entonces, ¿qué pasaba ahí en cada tubo? ¿Cómo era el proceso? Ahí está. Donde era DDGTP, ¿qué amplificaba ahí? ¿Qué amplificaba? Amplificaba 3, porque ahí encontró una C para la que complemento, ¿correcto? Entonces aquí bloqueaba y quedaba. Vuelta, había otra C, vuelta bloqueaba ahí. Era en 4, ¿sí? En 4 nucleótidos. Luego seguía, ¿no? ¿Qué más tenía? Aquí también tenía. Y acá era otra. Y seguía la cadena y encontraba otro. Era de 12, de 15. Seguía y aquí se le pegaba otra G. Pero esta G era DDGTP. Ahí agarraba la DDGTP. Ahí. ¿Cierto? Seguía y aquí, por ejemplo, ponía 21. ¿Sí? Y acá ponía 20, al 26, al nucleótido 26. De tal manera que cuántos pequeños fragmentos se encontraban, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, y en esa cantidad de nucleótidos, ¿sí? En esa posición de los nucleótidos. Eso pasaba con DDGTP. ¿Qué pasaba con nosotros? Con DDATP. En la primera nomás, en la segunda, ya sirve. ¿Sí? Y esas son las condiciones, ¿no? En las cuales se hacía. De esa manera procesaba la polimerasa. ¿Por qué terminaba acá? Por la falta de oxígeno, donde solamente había la posición del hidrógeno nada más de nucleótido. De tal manera que no tenía el OH normal, el ion hidroxilo, que podía continuar este proceso. Sin embargo, acá la polimerasa se despegaba, por eso ya no había más evaporación, más polimerización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con DDATP. Ahora con CTP. C, ahí va. C. Entonces, ahí también encontraba un DDATP que lo bloqueaba. Ahí tenía que estar. Entonces, generaba esa situación y generaba fragmentos. ¿Sí? De 5 nucleótidos, de 7, de 11, de 16, de 20, 25 nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta? Pues ya terminamos. Nos falta, ¿no? Nos falta completar con DTP. Igual, DTP. Tienes 9, 10, 14, 19, 24, 31. Pero ahora lo hacen las máquinas, esto ya no lo hacemos. ¿A qué te va a estar haciendo así? Tubito por tubito. No, ahora se hace diferente. Entonces, ahí está. Todas las G están acá. ¿De cuánto era? Las A. Estamos viendo.
Las A, 1, 2, ¿no? Todo eso ahí, eso está acá ya, pues. Ahí está. Las A, las G, las T, las C, están ahí. Entonces, de ahí, ¿cómo empezaba? ¿Cómo era el nucleótido? A, G, ¿cómo era? Así se lo llevaba, así, todo por distancias, ¿no? Voy empezando del más bajo, el menor, hacia el mayor arriba, el más peso. Entonces, ahí armaba todo lo, y este es el nucleótido. A, G, ¿qué más viene? C, A, ahí está, y se lo van llevando hasta arriba. ¿El último qué es? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Ha visto en el jueguito? Suena, pero eso lo hago para que estén atentos. Como niñitos así, con toda la pailita, sana, para poder explicar. ¿Sí se entendió cómo era la técnica? Eso era antes, hasta que queden matados, pero miren todo lo que hacían los investigadores. Hasta que ahora los métodos ya fueron mejorando. Luego aparece el Sanger 2.0. ¿Qué cosa es el Sanger 2.0? Pues sí, ¿y ahora? Ay, no. Por fluorescencia detectaban por los colores. Y lo que te da a ver esto era en estos perfiles. No sé si han visto algunas en informática, han visto algo de esto ahora, ya. Sí, ¿no? Por colores, jóvenes. Ya, pues ya por colores más interesante. Básicamente es eso. El ponerle ya color y quitar lo del marcaje isotópico. Pues el marcaje isotópico es peligroso. Yo en donde estudiado había un laboratorio de marcaje isotópico, porque estudiaban carbono, hidrógeno, marcaban, y las personas que trabajan se tienen mucho de esos isótopos y tienen problemas de cáncer. Y lo jubilan a ellos jóvenes, de 30 a 40 años ya están jubilados, porque cargan mucho, se contaminan rápido. Es bastante peligroso trabajar con isótopos. Por eso que ahora le ponen esto, ¿no? la cuestión de los fluoróforos. Entonces, pasó lo mismo, ¿no? Polimerasa, DNTP, TTP, entonces hicieron eso. Le pusieron colorcitos, le pusieron marcajes fluorescentes. Y con eso, por eso le llamaron secuencia terminadora con colorante, acá con sus marcajes. Y ese es el Sanger 2.0. Detección con productos fluorescentes. Se hizo más automatizado. Otra característica también, Daniela, que se hizo más automatizado. Ya no tanto a poner tubito por tubito, ¿no? Por ahí dejo también páginas para que sigan observando, ¿no? Estos temas. Es decir, que ya le pusieron fluoróforos, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿No estamos? Entonces, a los DNTPs, a los DNTPs le pusieron fluoróforos. Por eso que tenía otra señal, generaba señal. Sí, por ahí le mando videos, todo para que sea bonito, ¿no? No se pierda tampoco. Entonces, eso pasa, jóvenes. En esos tiempos pasó, ¿no? ¿Qué más tenemos? Luego ya aparecen vamos a entrar de la primera, todos hablamos de la primera, vamos a entrar a la segunda. Pero para hablar de la segunda, no hay primera sin segunda. ¿Cómo se dice? Entonces, sí, ¿no? Pues no hay segunda sin primera. Entonces, plataformas de secuenciación. Aquí vamos a hablar varios conceptos. Primero es que las HTS, que es secuenciación de alta resolución, de alta performance, o secuenciación de alto rendimiento. Además de la NGS, o secuenciación masiva en paralelo, o secuenciación de segunda y tercera generación. Entonces son como sinónimos. ¿Cómo es que vamos a hablar de estas plataformas que tienen que ver? Y esto pues fue masivo y gran escala, mejorando a lo que se tenía de qué? De sangre, ¿no? Mejor que sangre. Estas plataformas, a su vez, tienen diferentes tecnologías, sean químicas, enzimáticas, diferentes tipos de señales para detectar, tiempo de ejecución pueden variar de horas, días, rango de producción, sea megabytes, gigabytes,
longitud de lectura, los reads, que pueden ser desde 100 pares de bases hasta más de 20.000 pares de bases. Precisión, imagínense llevarlo a un valor un poco mejor. El costo, pues depende de la tecnología. Es como vamos a introducirnos a hablar del tema de secuenciación. Para estudiar la secuenciación, yo antes daba otros conceptos, he cambiado un poco en las diapositivas, hay un mejoramiento de las diapositivas, y es un poco también incluso, pero esto ya está atrasado, hay otras tecnologías que están saliendo ahora. Esto de la secuenciación es muy dinámico, cambia casi de año a año. Pero bueno, esto todavía, algunos todavía lo trabajan. Un método de secuenciación. Aquí podemos hablar diferentes métodos. Uno es secuenciando el genoma completo, teniendo un genoma de referencia. Es decir, que cuando yo hago mi secuenciación, tomo un modelo, de repente si quiero trabajar con bacterias, busco una bacteria, un genoma de referencia para comparar. Porque yo si hago así nomás, no tengo un horizonte, no tengo un control para poder llevar, como decir, el proceso de secuenciación y poder referenciar, comparar y analizar en base a algo. ¿Sí? En base a algo. Entonces, por eso se llama genoma de referencia. El otro es secuenciación de novo. El de novo, ahí está su nombre de novo, ¿qué sería? Es una secuenciación nueva, propia. Ese sí no tiene genoma de referencia. Es decir, eso es de manera pura, de manera cruda, solo el genoma. No tiene genoma de referencia. ¿De acuerdo? El otro es secuenciación dirigida. El target, ¿no? Significa cuando tienes un gen específico en el genoma que quieres estudiar, o una región que quieres estudiar. Por eso que se llama, por eso hasta los genes, es una secuenciación dirigida, es una región, es una secuenciación puntual que tiene su ubicación en ese genoma. Y el shotgun, que puede ser otro sistema, aparte de los exomas. ¿Qué serían los exomas? Acá tenemos los exomas. ¿Qué serían? Secuenciar solamente lo que va a traducir. Recuerden que hay exones, intrones. ¿Se acuerdan que hay? Entonces ahí solamente nos quedamos con los exones. Por eso toda la familia de exones se llama exomas. Así como hay, si queremos estudiar el genoma, ADN, genoma, sería genoma, ¿no? Si son puros metabolitos, ¿qué sería? Metaboloma. Si son puros transcritos, ¿qué sería? Transcriptoma. ¿Sí me explico? Entonces, si son puros exones, serían exomas. Entonces, secuenciar esos es específica esa secuenciación. Ahora, el shotgun significa una técnica de secuenciación donde cortas, donde bloqueas, donde fragmentas el ADN. Y eso es lo que hasta ahora se usa, el shotgun. Sin embargo, hay otras tecnologías que ya no requieren fragmentar, que lo hacen directo incluso el ADN. ¿Ya? Entonces, esto es otra prueba de tecnología shotgun. ¿Ya? Pero estos métodos, como lo ven acá, están más dirigidos a la segunda y poco de la tercera generación. ¿Ya? A la cuarta ya tenemos, ya no usan ya eso, es directo. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. ¿Ya? Tenemos entonces secuenciación genoma de novo o genoma de referencia. Tenemos secuenciación con exoma, con secuenciación de target y con secuenciación con shotgun. Entonces también para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, no vaya a haber problema que alguien le pregunte qué cosa es y ustedes tienen una explicación para eso. ¿Ya? Y cada uno pues tiene sus propias características. No quiero ahondar porque ya no tiene sentido. Pasos generales para la secuenciación. Primero hay que aislar y hay que purificar el ADN. Si no tenemos un buen ADN, ahí tenemos un problema. Cantidad y calidad de ADN. Hay que preparar las muestras. Y todas requieren ¿qué cosa? Librerías. Hay que hacer librerías porque hay que cortar el ADN. Entonces aquí puede haber unas que pueden hacer amplificación, sea generación de clúster, PCR en emulsión, en sistemas con geles, hacen PCR y puede haber también evaluación clínica con síntesis de determinadores y la secuenciación y cambios de pH. Son algunas de los criterios, de las pruebas que se hacen para poder hacer secuenciación, ¿no?
Finalmente están los datos y esos datos entran a las plataformas a poder procesarse con bioinformática. ¿Ya? Entonces, más o menos ese resumen que tiene que ver con los pasos generales de secuenciación. La segunda generación. Al inicio, cuando llegué acá a la Universidad Santa, para poder hacer biotecnología, trabajar con ustedes, quería comprar este equipo de la secuenciación de segunda. Yo llegué el año 2011 a la escuela de biotecnología, al segundo año de la carrera. Quería comprar ese equipo de Chayenne, pero imagínense hasta ahorita, miren, ¿de cuánto vamos ya? Y seguimos, bueno, el perro resentido, el hocico partido, el rabo entre las piernas. Entonces, la segunda generación tiene que ver con toda esa tecnología, no sea de nueva generación, de alta resolución, y una de las compañías que iniciaron la secuenciación de segunda es esta compañía, ¿dónde está? Acá está, con la plataforma 454 de Roche. Entonces, y también seguidamente aparece Yayet también con esos equipos, que tiene que ver con la tecnología de pirosecuenciación. Significa, ¿qué es la pirosecuenciación? ¿Qué es la pirosecuenciación? A ver. ¿Qué es la pirosecuenciación? Es con los fósforos, muy bien, que lo prendes, así es enseguida. Entonces, el ion fósforo, ¿no? Hay un ion. A ver, Eduardo. Se tiene como producto el pirofosfato, pero se usa un componente fluorescente. Claro, tiene que ver con eso. Ahí está la explicación. Lo que pasa es que saben que la secuenciación usa la polimerización, la polimerasa va armando la cadena, ¿no? de los polinucleótidos, los nucleótidos, en el cual, ¿qué hace? Utiliza ATP, ¿no es cierto? Utiliza ATP. Pero ¿cuántos utiliza de los ATP? ¿Cuántos iones fosfato utiliza? Uno, ¿no? Uno. De ahí va a liberar los otros dos. Y en eso que libera, hay uno que es el pirofosfato. Sí, el pirofosfato. El pirofosfato que libera de esa hidrólisis. Entonces, estos equipos, ¿qué hacían? En estos equipos, en esos pirofosfatos que iban liberando, lo iban reconociendo y le agregaban enzimas, por ejemplo esta sulfurilasa, que reconvertía al ATP. Y este ATP generaba, por medio de la luciferasa, activaba la luciferasa, oxidaba la luciferasa a la luciferina por medio de esta enzima con ATP y generaba luz. Por lo tanto, eso nos daba los picos. ¿Sí? Y esos picos se detectaban aquí en la máquina. Los tiempos de retención. Y obviamente que esos picos o eso de ahí tenía que ver también con el marcaje que había que darle a los nucleótidos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se daba la tecnología de pirosecuenciación. Era muy complejo. Y ahí aparece en la tecnología Roche, que se someten a PCR de emulsión, se amplifican en microesferas para que se vuelva a hacer emulsión en unas microesferas con polímeros, para capturar el ADN, se detecta con luz, y cada elemento, ¿sí? Cada elemento, ahí están las microesferas, miren cómo entra con el ADN, son pozos, son especies de placas, acá están las placas, donde va a trabajar el equipo, ¿no? Sin embargo, miren todo lo que significó bajo rendimiento, tantas horas, bajo de ritmo, miren, los errores. Entonces todavía fue el inicio de la secuenciación, ¿no? Entonces con todos sus problemas. Entonces se utilizaba para genómica microbiana, metagenómica, resecuenciación. Entonces, una tecnología. Entonces, ahí está la pirosecuenciación con todas esas limitaciones. Sin embargo, no quedó ahí. De ahí aparece la tecnología Illumina, que es la que hasta ahora no muere, porque debería morir. Sin embargo, se termina muriendo. Se va reinventando, se va reforzando siempre. Esta tecnología Illumina es muy poderosa, mucho dinero está en juego aquí. Trabaja con biodiversidad, ADN, se extrae el ADN, el ARN, de ahí esto, y pasa luego a qué? A construir las librerías, ¿se acuerdan de los adaptadores? ¿Se acuerdan que había que poner los adaptadores?
Se generan clúster tipo PCR y estos se adicionan ¿a dónde? A la flow cell. En la flow cell hay una amplificación de puente, de bridge, puentes, y luego se hace la secuenciación de base simple, cada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo eso se lleva, luego se hace análisis. Aquí está más o menos abreviado y lo vamos a ver paso a paso, ¿no? Acá nomás se corta el ADN, luego se va a poner los adaptadores, luego se hace una PCR en la flow cell, miren, así de puente, así como una curvatura, luego se va a duplicar ese material, se va a amplificar y luego se van a detectar, porque cada nucleótido que se ha amplificado tiene diferentes colores. Por lo tanto, eso es lo que detecta. ¿Lo vamos viendo? Terminología. Para ubicarnos con esta terminología de Illumina, hay algunos conceptos que es necesario. Y esto también lo hemos visto en esto que hemos hecho la práctica para nanopor, para Oxford nanopor. Por ejemplo, celda de flujo, la flow cell. Es el soporte sólido de vidrio, muchas veces que contiene secuencias de cortas nucleótidos en superficie y en el cual ocurre la química de la secuenciación. También tenemos los adaptadores, que hay que ponerlo. Estos son secuencias nucleóticas que se unen a los extremos 5' extremos 5 y 3' de todos esos fragmentos de una librería de secuenciación. Contienen también a los índices y a las secuencias P5 y P6, que son también complementarias y que sirven para poder anclar al sistema, para poder trabajar con la flow cell. Los index, o también llamados índices, son secuencias únicas presentes a los adaptadores que permiten para identificar las muestras cuando se van a correr, porque si no, no sabemos a qué corresponde, ¿no? Entonces los index son los códigos que tienen. Sí, entonces eso también se puede trabajar. Otro, ahí está. También como la flow cell, ¿se acuerdan arriba la flow cell? La flow cell. Luego tenemos el fragmento. Luego hay que ponerle qué cosa, los adaptadores, y cada uno no era un método que había que hacer para poner adaptadores, luego poner los index y poner los fragmentos P1, P5 y P7. Y luego entra aquí a la secuenciación. ¿Se acuerdan? Entró así, ¿no se acuerdan? Con los métodos que hicimos en los últimos días. Entonces, eso trabaja, jóvenes, y para eso se tiene que hacer toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el amplicón es, ¿qué cosa? Acá, 16S. También hemos trabajado con 16S nosotros. ¿Ya? Entonces, he ahí, señores, la importancia también de poder hacer esta tecnología, esta tecnología con PCR. Ya está trazado un poco, ahora hay más modernos. Ya dijimos que hay un genoma de referencia para poder hacer, que se encuentra completamente secuenciado y ensamblado y que actúa como un molde, ¿no? Para poder alinear las nuevas lecturas. Hay modos de lecturas que sea de un extremo, el single end y el paired end. ¿Se acuerdan que habló el muchacho Gerard, que habló del single end y el paired end? ¿Se acuerdan o no? Daniela, ¿se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda, Diego? No, Fabio no se acuerda. ¿Cómo se agarran con Fabio? El Fabio de repente se va a poner que le va a hacer bullying, ¿no? Pero tú también, fíjate, Fabio, también dale también con algo. Entonces, jóvenes, estas dos lecturas se dan en direcciones diferentes. No sé si tenga, ahí también hay un link, por si acaso. A ver, déjenme mirar. Esto es, lecturas simples, lecturas en pares. O sea, agarra de los dos extremos. Puede ser así y puede ser así, ¿correcto? De los dos lados, sí. Entonces, por eso esto es de pares de lectura y eso es de una sola lectura. ¿Sí? A eso se refiere la forma como va a secuenciar. ¿Sí? ¿Cuál sería mejor? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? La segunda te asegura más porque es de las dos direcciones, pero tendrías un montón de información también. Entonces, a eso se refiere, ahí está, el modo de lectura, a eso se estoy refiriendo, ¿ya? Con el single end y el paired end. Luego son las lecturas por corrida, los reads, read per ramen, los RAM. Entonces ahí vemos el número de fragmentos secuenciados que se generan en una corrida de secuenciación, tamaño de lectura, depende del objetivo del ensayo, las condiciones del experimento
la calidad de la muestra, densidad del clúster y todos los parámetros que fueron seleccionados, ¿verdad? Ese es otro concepto que deben de conocer. ¿Qué más tenemos? No, esto ya lo vimos, ¿no? Ahí está. La longitud, el bit que es el número máximo de fases que pueden ser secuenciadas de cada fragmento. Entonces, ahí también tenemos que ver qué longitudes. Ahí, ¿cómo hablamos? Que hay de short read y el otro son long read, ¿no? Entonces, eso también es bueno de poder conocerlo, ¿no? Entonces, ahí se va dando la longitud, ¿no? Y por las tecnologías hoy en día ha cambiado bastante, ¿no? Los ciclos de lectura también hay, que son el número máximo de pares de bases que pueden ser secuenciados por un kit en particular, o sea, por un sistema en particular que uno usa. Entonces, esos son importantes que uno lee cuando va a poder trabajar estos métodos, ¿no? Hay, por ejemplo, de 300 ciclos, implica secuenciar un máximo de 300 bases en lectura 1X de 300 pares de bases o 2X de 150 pares de bases. Entonces, eso lo va dando los kits. En los kits te da esa información. Rendimiento, los outputs, que viene a ser la cantidad de información que se obtiene por colina, puede expresarse en gigabytes o en terabytes. Cada plataforma con Illumina, todos esos cuentan con especificaciones respecto al rendimiento, o sea, LR, qué características tiene cada equipo. El otro es el depth, la profundidad, que viene a ser el número promedio de veces que una única base fue secuenciada durante la corrida. O sea, puede haber 5 veces, 10 veces, 20 veces. O sea, ustedes dicen, ¿y eso es bueno o es malo? Puede ser bueno. ¿Por qué? Porque es la mayor oportunidad que tiene para que hagan un mejor ensamblaje. O sea, que tenga firmeza de que estás repitiendo lo mismo. O sea, que estás tú reconociendo que en esa región hay adenina, timina, guanina. Las veces que hay, se repite, y las veces que se va encontrando más, es como una repetición, como una réplica, ¿no? Que van haciendo y que va confirmando la estructura real de esta cadena. De esta reacción. Ahí está Illumina. Algunos otros, luego vamos a ver donde hay todo el complejo de Illumina, acá no hablamos generales. Por ejemplo, tenemos el MySec, el Minisec, tenemos el Novasec, entonces tiene varias familias, mucho dinero manejado. Trabajan para genomas completos, transcriptomas, metiloma. ¿Qué es el metiloma? Todos los procesos de metilación, ¿cierto? El metiloma. El ChIP-seq que trabaja para secuenciación del tema de inmunoprecipitación de cromatinas, si quieren estudiar cromatinas, si quieres hacer resecuenciación, también sirve. Pero estos equipos ya están también desfasados, también van al rincón de los recuerdos. Aquí está el Illumina, le voy a explicar un poquito rápido en qué consiste. Tenemos el DNA, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Hay que generar la librería, ¿cierto? DNA, tenemos que poner adaptadores, los índices y demás. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que atarlo al DNA a la superficie. Entonces, siempre las flow cells tienen esto, tienen componentes donde tienen material genético y con esos adaptadores se van a pegar. ¿Sí? De tal manera que una vez que se pegaron en el ADN, así, ¿no? Se pegan y son como cuerditas que están apegadas a la flow cell, ¿sí? Son como cuerditas. Luego va a venir la polimerasa con los nucleótidos, con todos ellos, de nucleótidos, y van a poder elongar. O sea, elongan, miren, ya tienen un puente. Entonces, ¿qué va a hacer la polimerasa? Va a empezar a... ¿Qué va a hacer esto? Va a polimerizar. Va a polimerizar, porque ya tiene acá el puente formado. Entonces, como tiene acá ya el primer, va a empezar a elongar, va a tener dos. O sea, va a ser doble, pues. ¿No ha visto cuando se duplica? ¿No ha visto 2, 4, 6, 8? ¿No ha visto la PCR? Eso se va a hacer acá. Va a sacar copias de este puente, copias, así como de los otros, ¿correcto? De tal manera que una vez que hace ese PCR, miren, va a amplificar mucho, hasta lo ven doble, ¿ve? Lo ven que amplificó doble, entonces va teniendo muchos puentes, ¿ve? Al final va a desnaturalizar, y si desnaturaliza, ¿qué va a pasar con los puentes? Se van a volver verticales, cantidad de puentes replicados, ¿sí? Entonces todo eso
va a servir para hacer esta secuenciación. ¿Qué más tenemos? A ver. Ahora sí. Entonces, con eso, aquí vamos a explicar la secuenciación, donde en Illumina se hace corte aquí y ya se corta en el fluoróforo. En el otro no, la secuenciación no tenía eso. Aquí sí se corta el fluoróforo. Esto se da después de cada ciclo, dice, para poder detectar la señal. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender que tiene que ver hasta la formación de clúster. Luego esto de acá, ¿qué va a pasar? Una vez que tiene todos esos clústeres, va a pasar a la secuenciación ahí. Ya toca ahí la secuenciación, para no perdernos, Entonces, luego aparece la tecnología, apareció la tecnología SOLID, que es otra tecnología que trabaja con ligazón. Acá también es un tema de primer, pero identifica nucleótidos presentes en el ADN, también por fluorescencia, con la elongación de la cadena. Y cada ciclo va elongando y va encontrando también posiciones en las cuales hace corte. ¿Ya? Entonces aquí, gracias a la codificación de bases, química real de pares extremos, biblioteca de pares de pareja, entonces todo eso bien es para genómica, tiene su característica, esos son los equipos que estaban en ese momento, pero el fundamento es secuenciación por ligazón, trabajando con enzima ligasas. ¿Ya? Aquí no trabaja con polimerasas, ¿se acuerdan que son las polimerasas? Aquí trabaja con ligasas, hacen ese compuesto. Ese es otro fundamento ahí. Y también tiene sus colores que van detectando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben de. Hay otra tecnología en Life Technology, lo anterior también es Life Technology, también. La empresa es Life Technology, la plataforma se llama Solid. Aquí tenemos también Life Technology, pero se llama Ion Torre, Ion Proco. Esa es otra tecnología de Life Technology. También para secuenciar diferentes rendimientos, tamaños. Pero ¿cuál es el fundamento de Ion Protein? Aparte, ¿qué libera aquí? Un protón, un hidrógeno. Entonces, esos hidrógenos son detectados por un equipo y con eso se detectan las características de los nucleótidos que se van formando. Además que hay un cambio ¿cómo se llama esto? Hay características de carga de donde está la molécula que está liderando el ion. Entonces, todo esto más es eléctrico, un tema más de potencial eléctrico, de pH y todo lo demás, que hace su detección en base a estos hidrógenos para poder detectar los nucleótidos. Eso más o menos es el principio de ion Torre y es una tecnología más compleja, ¿no? Luego aparece la tercera generación. La tercera generación es otra más de las que tenemos ahora. Tiene que ver con. ¿Cuál es la característica de la tercera generación? ¿Cuál es la característica? Ya está escrito, ¿no? ¿Qué más? No necesita crecer. Con moléculas individuales. Necesita largo. En tiempo real. Directo con moléculas individuales. Es decir, acá ya no se necesita estar tanto con PCR que con esto, con el otro. O sea, es directo, la molécula puede entrar al sistema. O sea, solamente ADN y el ADN entra al equipo. ¿De acuerdo? No necesita PCR, ahí está su número, lo dice. Sino que el muchacho Gerald trabajó con Nanopore, pero por una situación de que él quería trabajar solamente con fragmentos, ¿se acuerdan? Él no quería trabajar con genoma. Él dijo, yo quiero hacer con 16S, por eso que hizo PCR, ¿se acuerdan? Claro, él podía haber hecho también puro genoma, todo el DNA genómico, no el DNA, vamos a decir, de amplificación, ¿no? Sino que debería haber hecho también genómico. Entonces, hoy en día hay estas tecnologías. Una de las tecnologías fuertes ahorita es el Pacific Bioscience, que es el PacBio, le dicen abreviado, PacBio. Hoy un equipo de esos está costando, del poderoso equipo, cerca de 5 a 10 millones de soles. ¿Ya? Y
y la profesora quiere comprar, dice, para su laboratorio. Ya saben quién es. Entonces, yo no sé por qué no le dicen ya bueno, ya estuvo. Porque no vamos a estar comprando juguetes tras juguetes tras juguetes. Y la plata se bota la plata. Porque yo necesito un equipo que me da una respuesta y con eso ya, basta. No porque este equipo me da una cosa, el otro me da con la otra respuesta, el otro y quiero hacer una sola. Porque eso no. Eso ya sería el lujo ya. Y acá no estamos para estar con el lujo. Entonces, jóvenes, yo le digo que a la gente que más o menos tiene capacidades. Si es un DNA genómico de Diego y de una bacteria, si comparamos su DNA genómico de Diego y su DNA genómico de una bacteria. El DNA genómico de Diego sería su DNA nuclear, su DNA mitocondrial, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, todo el ADN que hay, se saca por su muestra. Es todo el genoma, por eso es DNA genómico. ¿Y una bacteria cuál sería? Sería su DNA de su cromosoma y su DNA de los plásmidos, ¿se acuerdan? Por eso sería DNA plasmídico, ¿no? Entonces tendría los dos. Si es DNA genómico de bacterias, sería los dos. Pero si te dice nada más DNA plasmídico, sería solamente del plásmido, ¿correcto? Puede haber DNA cloroplásmico, si es del puro cloroplasto. Si es DNA mitocondrial, es de la pura mitocondria, es decir, nos han sacado la mitocondria de la célula y de ese nos sacaron el ADN. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Y si decimos DNA, a ver, y si sería DNA de amplificación, DNA de PCR, ¿qué sería? O amplicón, secuencias que han sido amplificadas, ¿no? Que han entrado ¿a qué? A PCR, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? DNA genómico, lo fragmentamos al DNA. Y luego, ¿qué le ponemos? Adaptadores. Una vez que están los adaptadores, luego le ponemos una polimerasa y le ponemos primer, de tal manera que va a amplificar, va a poder desarrollar esta cadena, va a poder incluso generarse esta figura o se va a circularizar, de tal manera que estos sistemas forman horquillas, como un circuito cerrado, y muchas de estas horquillas van a pasar, porque aquí se está polimerizando, y cada polimerización tiene un color por cada nucleótido a donde va a llegar. Es que este sistema SMART va a ser pasado por un sistema de detección que tiene calor, que tiene, vamos a decir, donde está emitiendo, se está excitando, o sea, hay luz también ahí. Es un sistema cerrado, le llaman, ¿dónde está el Z? ¿Dónde está el Z? Acá está, el sistema ZMW, ese es el sistema que trabaja. Aquí este sistema es el que va a detectar la secuencia, es decir, que lo va a pasar como una cadena. Imagínense una cadena que va a pasar en este sistema. ¿Lo ven ahí? Ahí va. O sea, todo este sistema va a ser pasado en esta es como un sensor, como un detector que va a pasar ahí las cadenas a este sistema y lo va a ir detectando. Como hay luz, es que va a haber una luz de excitación y una luz de emisión, que ese va a ser detectado. Y todo eso va a ser, ¿no? Va a ser reconocido y va a ser evaluado el tema de su intensidad. Cada uno de ellos tiene diferentes longitudes y tiempos, para citosina, para adenina, y lo van armando. Entonces, de tal manera que puede trabajar. Eso se hace en este tipo de celdas, también tiene su celda, y con eso puede trabajar. Ya, es toda una tecnología para poder hacer el sistema de tiempo real. ¿Cuánto cuesta? Ya les dije cuánto cuesta el sistema. De 5 a 10 millones, dependiendo del modelo. O sea, millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares? Como 2 millones, 2 a 3 millones de dólares. Luego también, para que no se quede atrás, Illumina también ha sacado su equipo de tecnología de la tercera generación. Es el Nova C6000, con su Flow Z. Trabaja igual,
pero detecta más cantidad así como el anterior. ¿Qué es lo que tiene el anterior? Lo de Illumina, ¿qué tenía su sistema? A ver, vamos haciendo un repaso. El Illumina, que ya les expliqué qué tecnología trabaja con PCR, trabaja con amplificación en puentes. ¿No han visto que con un puente, no es lo que se hace con puentes? Y ahí se va sintetizando, de tal manera que de eso de ahí va a amplificar. Entonces, esas tecnologías vienen, fragmentan y luego hacen el bridge, los clústeres, ¿no?, que va formando, y luego es que esos clústeres lo va secuenciando, cada clúster por clúster lo va secuenciando, de tal manera que le va a dar características de información. ¿Ya? Lo separa en clúster y luego esto los agrupa y luego lo lleva a dar un valor a nivel de los análisis de bits, ¿no?, de la longitud de bits que van produciendo cada uno de estos clústeres. ¿Sí o no? Estoy mirando dudoso. ¿Se dieron o no? Pero voy a cambiar de. Ahí está. ¿Se acuerdan de PCR, el puente, no ha visto que se hacen los bridges? Todo eso, miren, luego aparecen los clústeres acá, miren, los paquetes, los clústeres. Esto es lo que también sigue su tecnología de Illumina. A eso me estoy refiriendo. Claro, tiene que tener los programas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Acá estamos los clústeres, ¿lo ven? También están los clústeres y por clústeres se analizan. Entonces, ¿qué entra mucho acá? A ver, el tema de sistemas de secuenciación, ¿qué necesita tener acá para poder procesar? A ver, John, ¿qué le parece o qué le indica el que debe de haber aquí como parte del análisis en esta cadena? Al análisis que tiene que ver al análisis de varianza, ¿cierto? Porque así como hay análisis de varianza, hay otros análisis, ¿sí o no? A ver, ahí para ir al baño, para intervenir, compadre, la Plonces y afecta el proceso. Trabaja, tiene que ser una luz constante, no con esos cambios de los picos que tenemos acá en la universitaria. Por eso que quemó la placa, ¿se acuerdan que se había quemado la placa? Porque no había traído suficientes pozos y reventó, o sea, no, ya lo quemó prácticamente, porque todo es eléctrico ahí adentro. ¿Ya? He visto yo un equipo que solamente tiene agregas un buffer en una situación aquí, sacas por ejemplo muestra de agua, de suelo, de lo que sea, o muestra de sangre, lo pones en el equipo y automáticamente te lee ADN, te lee proteínas, te lee ARN. No necesitas entrar al laboratorio, sino con ese equipo. Ya está, no está a la venta, pero ya está demostrado científicamente. Ahora, la patente no sé quién lo tiene y no sé qué compañía lo va a vender, pero eso va a llegar. Así que no nos damos por el aire. Entonces, ¿de qué trata la tecnología nanopore? Trabaja con proteínas nanoporos sobre un chip de silicona que tiene el ADN por ahí va a atravesar. O sea, aquí tiene que atravesar el ADN. Tiene que atravesar el ADN. Entonces, trabaja con 125 gigas por día, 8K, de 5 a 50.000 bits, tasa de error 4%, valores bajos también en su costo, no requiere amplificación y debe ser una secuenciación de moléculas simples, directa, no tanta cosa, ¿no? Esa es la tecnología. Si es Oxford, ¿de dónde es? De Inglaterra también, ¿no? Oxford no es Estados Unidos, este es Inglaterra. También se pelean, ¿no? Y ahí está la tecnología. Tiene que haber un campo eléctrico donde tiene que pasar, miren, de ahí está el ADN. Tiene que denaturalizarse y empieza a entrar. Entonces, necesita un campo eléctrico para generar ¿qué? Diferentes concentraciones de membrana. ¿Sí o no? ¿Qué explotan ahí en este principio? A ver, con nota 005, ¿puede ser? No, mientras es una broma. Vamos a ponerle un 15, ahora sí. 15. ¿Cuál es el principio ahí? Ustedes han estudiado fisiología. Ustedes han estudiado
fisiología ya, biología, ¿sí? ¿Han estudiado ustedes el músculo o no? ¿Han hablado del músculo? ¿Han hablado del potencial de reposo, el potencial de acción? Entonces tiene que ver con todo eso, es eléctrico. O sea, ¿cómo los científicos agarran la parte nuestra parte de la parte muscular, de la acción, ¿no? Todo eso, el reposo de esto, de los sistemas, y es que generan una membrana natural, sintética, o natural o sintética, en la cual hacen ahí trabajar la producción, sobre todo el análisis de algo. Entonces, ahí agarran los campos de la concentración de iones en la membrana. ¿Qué iones hay en la membrana? Y que están entrando y saliendo. Iones de potasio, sodio, ¿no? Todos esos iones están ahí en esa membrana. El movimiento del ADN a través del poro afecta el flujo iónico de manera específica por base. Hay una marca eléctrica, hay una huella ahí. Cambios en la corriente son medidos y registrados para determinar la elección. Es decir, tiene que estar ok, top, para poder medirse, porque los cambios son los que detectan. O sea, no puede haber un cambio por el fluido eléctrico, porque eso afecta, pues, porque esos cambios lo miden y que debe ser solo del análisis de la muestra, pero no de problemas externos. ¿Sí o no? A eso se está refiriendo. ¿Ya? Entonces acá están los artículos donde fue publicado esto. Entonces hay que ponerle campo eléctrico. ¿Cómo trabaja? Tenemos la parte cis, la parte trans, o sea, va a entrar las moléculas, van a entrar los nucleótidos, va entrando, y eso de ahí hace una suerte de disrupción. ¿Qué etapas hay en el sistema de nanopore? Hay disrupción, bloqueo de corriente y tiempo de permanencia. Finalmente sale y va empezando la lectura. ¿Ya? Entonces miren, hay 4 partes. Disrupción, todo se que le tomen el examen. Disrupción, bloqueo de corriente, tiempo de permanencia y lectura. La lectura es esta. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, si es adenina, acá miren su capacidad de potencial de acción y cómo reacciona, cómo va al valor, al tiempo de permanencia es esto. El bloque de corriente es esto. Ahí lo tienen. ¿Cómo es que continúa? Entonces, aquí está leyendo ya un valor, si es una adenina, tiene su propio sistema. Y así van, si es una adenina, si es una timina, si es una citosina y si es una guanina. Diferentes comportamientos. Tiene diferente disrupción, bloqueo de corriente y tiempo permanente. Por eso que se hace la diferencia. ¿Sí o no? Tanto de la parte del tiempo, ¿cómo le llamamos? El tiempo de permanencia. Y tiene también el potencial, ¿no? Que tiene que ver con potencial eléctrico, ¿no? Entonces, diferente. Entonces, según esos tiempos, va detectándose si es adenina, guanina, citosina. Y eso lo detecta un equipo, ¿no? Trabaja con qué dijo el joven que la vez pasada explicó. Trabaja con qué lenguaje de conversión. Con una red neuronales, ¿no? Con redes neuronales trabaja. O sea, estos valores de cargas eléctricas lo transforma a nucleótidos. ¿Ya? Por eso que en este comportamiento, tanto de disrupción, de bloqueo y de permanencia, va a decir este es adenina, este es timina, este es guanina. Y eso lo va a dar. Por eso que tiene que ser ok, que no haya problema. El tipo de corriente, imagínate cuando la corriente no es continua, así la normal que tenemos. Tenemos picos, fluctuaciones, que se cortan, se van. ¿No han visto cómo en nuestra electricidad acá en el campus hay problemas? Y eso afecta incluso al sistema, que puede ser afectado, ¿ya? Así que cuatro son las partes, las etapas que tienen que ver con la señalización nanopore. Disrupción, bloqueo, tiempo de permanencia y lectura, ¿no? Hay que ponerle lectura, cómo va leyendo, cómo va convirtiendo, de tal manera que
ahí es como se logra desarrollar, se logra avanzar con la técnica, ¿no? ¿Usando qué? ¿Qué es esto? ¿Qué se llama este color negro? No, nanoporo, un nanoporo. Orina no sería, ¿no? Sería más para las moléculas del agua, para ellos, ¿no? ¿Cómo con el tiempo? ¿Estamos yendo bien todavía? Falta como sobra. El error todavía. Tenemos algunos problemas también para corregir. La parte de la informática también se tiene que corregir. Entonces, jóvenes, pero ya eso es manejable, se puede dar. ¿El Millennium es de la cuarta o de la quinta generación? Imagínate, Sí, no, este. es bastante más El secuenciador de bolsillo. ¿No es la sección? No, si ya estamos en el cuarto, No, el chistoso. profe lo va a comprar ahí a su pata, que no sé qué. Porque es el último. Sino que resulta siendo más práctico, más económico. La tecnología actual, ahorita aquí están investigando. Están usando Illumina, que es para los short read, están usando el mini ion, que es para los long read, y lo están mezclando. O sea, están haciendo mezcla de datos para encontrar como un híbrido, un intermedio. Estoy explicando qué es lo actual de la tecnología. Pero por eso no estar comprando equipos, o sea, porque así como Ayanga, que va a satisfacer mi curiosidad, no, la curiosidad no va por eso. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nunca hemos sido formados. ¿Me explico? No me estoy explicando. No me estoy explicando porque nunca hemos sido formados. ¿Saben por qué les digo? Y eso lo voy a explicar en pocas palabras hoy. ¿Sabes por qué les digo? Pasa porque no hemos sido formados. Porque a mí me han formado para ser doctor. Desde cómo hablar, desde cómo escribir y desde cómo presentar